Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y seré su guía por este viaje de crecimiento y aprendizaje. Hi everybody, welcome to Charlas with Mike. I'm Mike and I'm going to be your guide through this journey of growth and learning. So, welcome to episode 5 of Charlas con Mike. I'm so glad to bring these contents to you. I hope this is going to help you in order to improve and boost your language skills, especially your listening comprehension skills. So, what's the idea? I have this story about Alice, is a girl who works at a call center. She's struggling because she's learning a second language and she's working at a call center using a second language. So first I'm going to read the story. You're going to have the ideas for you to listen to the story. Don't worry about translating, just listen to the story. Then you can listen again to the story while reading the text. You can see on screen the text that I'm reading about this story. And then you can read again, listening again, and trying to mirror the sounds. Do not focus on translating, just focus on matching the sounds that you hear with the words that you read and trying to match the sounds that you're reading out loud. And then we go to the translation part, in which I do the translation sentence by sentence from Spanish into English. So let's start with episode 5. Working at a call center. Episodio 5. Trabajando en un call center. Alice estaba emocionada por su nuevo trabajo en un call center. Acababa de terminar sus cursos de idiomas y estaba lista para poner en práctica sus nuevas habilidades. Sin embargo, su primer día en el trabajo resultó ser bastante desafiante. Estaba nerviosa, insegura de sus habilidades lingüísticas y tenía miedo de no poder comunicarse con sus clientes. A medida que Alice comenzaba a recibir llamadas, se dio cuenta de que muchos de sus clientes tenían acentos fuertes o hablaban rápidamente, lo que dificultaba su comprensión. También le costaba encontrar las palabras adecuadas para expresarse, a menudo vacilando en sus frases, y se sentía avergonzada. A pesar de estos desafíos, Alice se negó a rendirse. Comenzó a practicar sus habilidades lingüísticas todos los días, escuchando grabaciones, practicando con sus compañeros de trabajo y viendo películas en su segundo idioma. Poco a poco comenzó a mejorar, ganó confianza y sus clientes comenzaron a elogiar sus habilidades lingüísticas. Un día Alice recibió una llamada de un cliente especialmente difícil. El cliente estaba enojado, exigente y hablaba muy rápido. Alice luchó por mantenerse y estaba a punto de perder la paciencia. Sin embargo, se recordó a sí misma que mantener la calma y ser profesional era clave para su éxito en este puesto. Respiró hondo, escuchó atentamente y utilizó las habilidades que había estado practicando para calmar la situación. Para su sorpresa, la actitud del cliente cambió y comenzaron a trabajar juntos para encontrar una solución al problema. Al final de la llamada, el cliente agradeció a Alice por su excelente servicio. Alice se dio cuenta de que trabajar en un centro de llamadas no se trataba solo de habilidades lingüísticas, sino también de comunicación y servicio al cliente. Aprendió que escuchar atentamente, ser paciente y mantenerse profesional eran tan importantes como hablar un segundo idioma. Con el tiempo, Alice siguió creciendo en su puesto, comenzó a disfrutar de los desafíos que venían con cada llamada y esperaba utilizar sus habilidades lingüísticas para ayudar a las personas todos los días. También comenzó a guiar a nuevos empleados compartiendo el conocimiento y las habilidades que había adquirido durante su tiempo en el call center. La experiencia de Alice en el centro de llamadas no siempre fue fácil, pero perseveró durante los desafíos. Aprendió que el trabajo duro, la práctica y una actitud positiva eran esenciales para tener éxito en cualquier nuevo idioma o trabajo. Y al final descubrió que trabajar en un centro de llamadas no era solo un trabajo, sino una carrera gratificante y satisfactoria. So we have this reading. This is pretty much interesting. It's about Alice's experiences working at a call center. Remember, first the idea is to listen to the reading and match the sounds with to what you're reading on screen.
You can do first the listening, then listening and reading while trying to match, and remember, avoid translating. And now we are moving to the second part, in which we are going to translate sentence by sentence. Episodio 5, trabajando en un call center. Episode 5, working at a call center. Alice estaba emocionada por su nuevo trabajo en un call center. Alice was excited about her new job at a call center. Acababa de terminar sus cursos de idiomas y estaba lista para poner en práctica sus nuevas habilidades. She had just finished her language courses and was ready to put her new skills to use. Sin embargo, su primer día en el trabajo resultó ser bastante desafiante. However, her first day on the job proved to be quite daunting. Estaba nerviosa e insegura de sus habilidades lingüísticas y tenía miedo de no poder comunicarse con sus clientes. She was nervous, unsure of her language abilities, and afraid she wouldn't be able to communicate with her clients. A medida que Alice comenzaba a recibir llamadas, se dio cuenta de que muchos de sus clientes tenían acentos fuertes o hablaban rápidamente, lo que dificultaba su comprensión. As Alice began to take calls, she found that many of her clients had strong accents or spoke quickly, making it difficult for her to understand. También le costaba encontrar las palabras adecuadas para expresarse, a menudo vacilando en sus frases y se sentía avergonzada. She also struggled to find the right words to express herself, often stumbling over her sentences and feeling embarrassed. A pesar de estos desafíos, Alice se negó a rendirse. Despite these challenges, Alice refused to give up. Comenzó a practicar sus habilidades lingüísticas todos los días, escuchando grabaciones, practicando con sus compañeros de trabajo y viendo películas en su segundo idioma. She began to practice her language skills every day, listening to recordings, practicing with her coworkers, and watching movies in her second language. Poco a poco comenzó a mejorar. Slowly but surely she began to improve. Ganó confianza y sus clientes comenzaron a elogiar sus habilidades lingüísticas. She gained confidence and her clients began to compliment her on her language skills. Un día, Alice recibió una llamada de un cliente especialmente difícil. One day, Alice received a call from a particularly difficult client. El cliente estaba enojado, exigente y hablaba muy rápido. The client was angry, demanding, and spoke very quickly. Alice luchó por mantenerse y estaba a punto de perder la paciencia. Alice struggled to keep up and was about to lose her patience. Sin embargo, se recordó a sí misma que mantener la calma y ser profesional era clave para su éxito en este puesto. However, she reminded herself that remaining calm and professional was key to her success in this role. Respiró hondo, escuchó atentamente y utilizó las habilidades que había estado practicando para calmar la situación. She took a deep breath, listened carefully, and used the skills she had been practicing to diffuse the situation. Para su sorpresa, la actitud del cliente cambió y comenzaron a trabajar juntos para encontrar una solución al problema. To her surprise, the client's attitude shifted and they began to work together to find a solution to the problem. Al final de la llamada, el cliente agradeció a Alice por su excelente servicio. By the end of the call, the client was thanking Alice for her excellent service. Alice se dio cuenta de que trabajar en un centro de llamadas no se trataba solo de habilidad lingüística, sino también de comunicación y servicio al cliente. Alice realized that working in a call center was not just about language skills, but also about communication and customer service. Aprendió que escuchar atentamente, ser paciente y mantenerse profesional eran tan importantes como hablar un segundo idioma. She learned that listening carefully, being patient, and remaining professional were just as important as speaking a second language. Con el tiempo, Alice siguió creciendo en su puesto. Over time, Alice continued to grow in her role. Comenzó a disfrutar de los desafíos que venían con cada llamada y esperaba utilizar sus habilidades lingüísticas para ayudar a las personas todos los días. She began to enjoy the challenges that came with each call, and she looked forward to using her language skills to help people every day.
También comenzó a guiar a nuevos empleados compartiendo el conocimiento y las habilidades que había adquirido durante su tiempo en el call center. She also began to mentor new employees, sharing the knowledge and skills that she had gained during her time at the call center. La experiencia de Alice en el centro de llamadas no siempre fue fácil, pero perseveró durante los desafíos. Alice's experience in the call center was not always easy, but she persevered through the challenges. Aprendió que el trabajo duro, la práctica y una actitud positiva eran esenciales para tener éxito en cualquier nuevo idioma o trabajo. She learned that hard work, practice, and a positive attitude were essential to success in a new language or job. Y al final descubrió que trabajar en un centro de llamadas no era solo un trabajo, sino una carrera gratificante y satisfactoria. And in the end, she found that working in a call center was not just a job, but a rewarding and a fulfilling career. So, how did you do? Remember to take note on vocabulary, some sentence structure, maybe sentences, special sentences, idioms that you may find during the reading. And you can also try and do this as many times as you need or as you want. And so we finish the reading and translation of today's episode, episode 5, working at a call center. So, how did you do? Hopefully you did great. Remember, it's a matter of practice. This is not going to happen all of a sudden. You need to practice a lot. We need to do steady practice, hopefully a daily practice. And this is episode 5. Each episode I'm going to bring a brand new reading for you, for your listening comprehension practice. And I hope this is going to help you with your learning process. So looking forward to seeing you in a future video. If you have questions, leave a comment. If you like the video, you know what to do. Please share with your friends in your groups, social media. And if you haven't yet, subscribe to the channel. Click on the bell button so you're gonna keep updated about the brand new videos that we are posting on a weekly basis, and also you're supporting the channel. We also have the memberships available if you want to go further with your support to the channel. And I'm gonna be bringing contents every week. So I really enjoy this process and hope you're enjoying it too. Looking forward to seeing you in a future video. Have fun, study hard, and keep on learning. Nos vemos. Bye bye.